Buenos días chicos, espero que estén bien. Hoy pues también continuando con un nuevo tema que es la factorización de un número, ¿cierto? Es muy importante que aprendamos a factorizar números. ¿Por qué? Porque este tema también es muy importante que lo tengamos de ahora en adelante claro. ¿Para qué? Para todos los temas que vamos a ver en matemáticas, ¿cierto? Cuando hablamos de factorizar un número, ¿cierto? Significa expresar dicho número como un producto de números primos. Por eso al iniciar esta clase explicamos cómo se calculaban los números primos, ¿cierto? Cuáles eran los números primos y demás. Entonces miren que es fundamental tener todo bien organizado. ¿Por qué? Porque la matemática es eso, todos los temitas van entrelazados. Ahora, para factorizar un número, ¿qué vamos a hacer? Dividimos cada uno de los números primos, ¿cierto? O sea, es decir, tenemos el número y vamos a factorizar, vamos a dividir por cada número. Entonces, mire, ¿qué vamos a hacer? Aquí tenemos un pequeño ejemplo, ¿cierto? Ya tenemos aquí cuáles son los números primos, el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, etcétera, ¿cierto? Ahora, ¿qué hacemos? Con los números primos, ¿cierto? Que ya los tenemos acá, te los voy a anotar acá, ¿cierto? Que es el 2, el 3, el 5, el 7 y el 11, ¿cierto? Esos son los números primos. Entonces, ¿qué nos dice? Para factorizar un número, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, tenemos esta expresión, 120, ¿cierto? 120. Vamos a factorizar este número, 120. Entonces, ¿qué hacemos? Para factorizar un número, dividimos este número por cada uno de los números primos, ¿sí? Hasta que nos quedemos con el cociente 1, ¿sí? Entonces, en llegado caso de que por 2 no sea divisible, entonces vamos a dividirlo por 3, ¿sí? Si por 3 no es divisible, entonces lo dividimos por 5. Si por 5 no es divisible, entonces lo dividimos por 7 y si no es por 7, por 11. Entonces vamos a trabajar con todos los números primos cuando vamos a factorizar un número, ¿sí? Entonces, aquí tenemos un pequeño ejemplo. Vamos a factorizar el número 120, ¿cierto? Iniciamos con el más pequeño, que es el 2, ¿cierto? Entonces, mitad de 120, ¿cuál sería? 60, ¿cierto? Entonces, 60 tiene mitad, podemos trabajar todavía con el 2, ¿cierto? Entonces, mitad de 60 sería 30, ¿verdad? ¿Todavía podemos trabajar con el 2? Sí, todavía podemos trabajar con el 2. Entonces, mitad de 30 sería ¿cuánto? 15, ¿verdad? ¿15 tiene mitad? No, entonces ya no podemos seguir trabajando con el 2. Entonces vamos a pedirle ayuda a ¿qué? Al 3, ¿cierto? Que el 3 es el que sigue aquí en los números primos. Entonces vamos a pedirle ayuda al 3 para que nos ayude a llevar esta carguita. Entonces, el 3, ¿cierto? Entonces, 15 tiene tercera, sí, que es 5, ¿cierto? Pero ya el 3 no nos sirve porque no hay tercer, no, 5 no se puede dividir entre 3, ¿cierto? No se puede, pues no se le puede sacar tercera, entonces le sacamos quinta, ¿verdad? Porque quinta, entonces como ya el 3 no nos sirve, entonces le pedimos ayuda al 5. Y quinta de 5, ¿cierto? Sería 1, es decir que ya terminamos acá. Entonces, como pueden ver, ya utilizamos los números primos, que fue el 2, el 3 y el 5. Fueron los tres números que utilizamos. Ahora, cuando hablamos de descomposición de factores primos, entonces trabajamos esta forma, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vamos a representar esto que tenemos acá? ¿Cierto? Entonces, tener 120 es lo mismo que tener esto. Miren, muchachos. 120 va a ser igual a, ¿cierto? ¿Cuántas veces multiplicamos el 2? Entonces sería, esto va a ser igual a 2 por 2 por 2, ¿cierto? Porque tenemos 3 veces aquí el 2. Por, ¿cuántas veces tenemos el 3? Una. ¿Y cuántas veces tenemos el 5? Una, ¿verdad? Listo. Ahora, ¿qué hacemos? Ya teniendo esto acá, volvemos a reescribir el número 120, ¿cierto? Pero ¿cuántas veces se nos repite el 2? Se nos repite 1, 2, 3. Entonces hacemos 2 a la 3 por 3 por 5, ¿cierto? Entonces, como pueden ver, la descomposición de factores primos la vamos a nombrar de esta manera, como la tenemos acá, ¿sí? Entonces, para verificar de que si esto da 120, ¿cierto? Entonces, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, ¿cierto? 8 por 3, 24 y 24 por 5 nos da 120. Entonces, como pueden ver, es muy sencillo, solamente hay que trabajar es con los números primos, ¿sí? Pero
hay que tener en cuenta cuándo podemos utilizarlo, cuando ya se nos acabe el 2, entonces utilizamos el 3, cuando no nos sirva con el 3, utilizamos el 5 y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces vamos a hacer otro pequeño ejemplo para dejar claro este temita. Entonces, vamos a factorizar el número 36, ¿cierto? Entonces tenemos el número 36. Vamos a factorizar el número 36, ¿cierto? Entonces, anotamos a un ladito los números primos, ¿cierto? Que es el 2, el 3, el 5, el 7 y el 11, ¿cierto? Vamos a trabajar con eso. Bueno, entonces, 36 tiene mitad, sí tiene mitad, ¿cierto? La mitad de 36 es 18, porque 18 por 2 es 36. 18 tiene mitad, sí tiene mitad, ¿cierto? Que es 9, porque 9 por 2, 18. 9 tiene mitad, no, pero sí tiene tercera. Entonces, tercera de 9, 3. Tercera tiene tercera, sí, tiene 1. Es decir, que trabajamos con el 2 y con el 3, ¿cierto? Entonces, ¿cómo representamos esto en la descomposición del 36 como factores primos? ¿Cierto? Porque estamos trabajando con números primos. Entonces, colocamos acá, ¿cierto? 36 va a ser igual a ¿qué? A 2 por 2, ¿cierto? Por 3 por 3. ¿Sí? Entonces volvemos a reescribir la operación, ¿cierto? Y esto nos queda que, ¿cuántas veces se nos repite el 2? 2, ¿cierto? Entonces 2 a la 2 por, ¿cuántas veces se nos repite el 3? 2 veces, ¿cierto? 2 a la 3, ¿cierto? Entonces, si resolvemos esto, ¿cierto? Entonces nos quedaría que, al resolver esto, ¿cierto? Ya tenemos aquí la descomposición de factores primos que viene hasta acá, ¿cierto? Pero si queremos comprobar de que si nos da 36, pues resolvemos esa potencia, ¿cierto? Entonces 2 por 2 nos daría 4, ¿cierto? Y 3 por 3, ¿cuánto nos da? 9. Es decir, que 9 por 4, 36. Es decir, que tenemos correcta la descomposición, ¿cierto? Del 36 en factores primos. Entonces, como pueden ver, chicos, es muy sencillo. Hay que tener claro son los números primos y cómo trabajar acá en la descomposición, ¿cierto? Dividiendo. Cuando no nos sirva el 2, trabajamos con el 3. Si ya el 3 no nos sirve, entonces trabajamos con el 5 y así sucesivamente. Reescribimos los valores que tenemos acá y los elevamos de acuerdo aquí a las veces que se nos repiten, ¿sí? Y por último, comprobamos de que este número sea igual a la descomposición que estamos haciendo. Listo, chicos, entonces cualquier duda, cualquier inquietud, quedo presto y espero que les vaya muy bien con la guía. Chao, chao.